Buenos días. Pueden iniciar su presentación. Muchas gracias, señora presidenta. Honorable panel, muy buenos días. Mi nombre es Franco Ortega Greisel, soy abogado de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. En esta oportunidad nos corresponde hacernos cargo de todas las observaciones que hicimos presente a la discrepancia que nos convoca el día de hoy, en la cual estamos solicitando obviamente el rechazo de esta discrepancia por las siguientes razones. Si bien nuestra contraparte hizo un preámbulo, digamos, de nuestras observaciones, la verdad es que ha omitido algunos datos esenciales que vamos a tratar de explicar el día de hoy. En primer lugar, señalar que las normas jurídicas que invoca la sociedad concesionaria al presentar su discrepancia y hoy día en esta audiencia son erradas, no le permiten, ¿cierto?, aumentar el plazo de la concesión en la etapa de explotación en la que está operando hoy día el contrato. Hace referencia al artículo 22, número 3 de la Ley de Concesiones, pero la verdad es que al leer, digamos, esta norma, la verdad es que es solamente aplicable para todos aquellos asuntos o riesgos, digamos, o retraso en este caso, que ocurren durante la etapa de construcción. Una norma, digamos, que va de la mano con esta disposición es la 19211 de las bases de licitación, que se refiere a la modificación del plazo de la puesta en servicio provisoria. Este hito es el que marca, digamos, la distinción entre la fase de construcción con la de explotación. En cuarto lugar tenemos, bueno, la regla especial establecida en las bases de licitación, el 18921, que se refiere precisamente a qué ocurre, digamos, si es que el MOP se retrasa en la entrega de los terrenos expropiados. En el siguiente orden tenemos que la discrepancia, si bien tiene el antecedente de una discrepancia anterior, la de 07-2017, la verdad es que en esta oportunidad la concesionaria no ha hecho el distingo, ¿cierto?, de qué parte de los 391 días que este honorable panel imputó como retraso del fisco corresponderían a atrasos, específicamente en la entrega de terrenos expropiados. Y decimos que esta distinción es esencial, ¿cierto?, porque con ello se vulnera uno de los requisitos de procedencia y de admisibilidad, incluso de la discrepancia, de acuerdo a las normas de procedimiento fijadas por este honorable panel. Y por último, bueno, vamos a señalar que del análisis económico, ¿cierto?, que va a exponer Pablo Hernández, no resulta justificado, digamos, conceder este aumento del plazo de la concesión. Vamos a partir primero haciendo una referencia a las normas que invoca la sociedad concesionaria en su discrepancia. Ya la escuchábamos, hizo referencia al artículo 22, número 3 de la Ley de Concesiones y también al artículo 52, número 3 del reglamento. Bueno, en primer lugar tenemos que señalar claramente que el artículo 22 y el reglamento del 52 se hace cargo del régimen jurídico de la concesión durante la etapa de construcción. Lo que busca, ¿cierto?, el concesionario, interpretando, digamos, esta norma, es que pretende solicitar el aumento del plazo de la concesión de los 391 días, ¿cierto?, en la fase de explotación. Y eso, la verdad es que con la norma, digamos, no permite eso. Exclusivamente esta norma, el 22.3, se refiere a la fase de construcción y por lo cual nunca podría extender, ¿cierto?, haciendo aplicable esta norma, la fase de explotación. Solamente el artículo 22 permite aumentar el plazo de la construcción, ¿cierto? Y por eso es que se invoca muchas veces para hacer o postergar, ¿cierto?, la puesta en servicio provisoria. Ya señalé que este delito que marca, digamos, la diferencia entre ambas fases del contrato de concesión. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho, digamos, del artículo 22.3 y lo que hemos escuchado, la verdad es que también se replica respecto del artículo 52, número 3 del reglamento. Ahora, esta norma es aún más gráfica porque dice expresamente que el concesionario, ante un atraso imputable al fisco, gozará de un aumento en el plazo de la construcción y no un aumento del plazo de la explotación como quiere el concesionario. Por lo tanto, esta norma nosotros creemos que no le permiten al concesionario hacer aplicable y menos, ¿cierto?, son viables para aumentar el plazo de la concesión. La otra norma que nosotros hicimos presente es el 19211 de las bases de licitación, que se refiere a la modificación del plazo de la puesta en servicio provisoria, que es una manifestación, ¿cierto?, más gráfica del artículo 22.
Esta norma se pone en la hipótesis de atraso la etapa de construcción, ¿cierto?, imputables a fuerza mayor. Y posteriormente, ¿cierto?, atrasos imputables al fisco, que podría ser, digamos, el caso. ¿Qué es lo que dice la norma? Esta norma dice que el concesionario gozará de un aumento en el plazo de la construcción. O sea, replica lo que dice el artículo 52, número 3 del reglamento. Y por lo tanto, insistimos nuevamente que solamente permite el aumento del plazo de la construcción y no el de la fase de explotación. Esta norma, lo interesante de esta norma es que todo esto supone una solicitud previa de la concesionaria, ¿cierto?, haciendo presente, en este caso al inspector fiscal o al DGOP o al DGC hoy en día, que el MOP ha estado incurriendo, digamos, en ciertos atrasos. Y la verdad es que, bueno, con los antecedentes que nosotros manejamos, nunca se pidió expresamente por parte del concesionario un aumento del plazo, específicamente en esta materia de retraso de la entrega de terrenos expropiados, que es la única hipótesis, digamos, que regula. Vamos a ver las bases de licitación respecto de cuándo sería procedente el aumento del plazo de la concesión. Y así saltamos al artículo 18921 de las bases de licitación, en que esta es la única disposición en el contrato y en la ley que permite, ¿cierto?, al MOP conceder un aumento del plazo de la concesión por la atraso de la entrega de terrenos expropiados. Ya veíamos que como antecedente el concesionario funda su reclamación en la recomendación del panel dada en la discrepancia 7 del año 2017, donde se estableció un retraso imputable al fisco de 391 días, tanto en la entrega de terrenos expropiados como en la revisión de los proyectos de ingeniería. Volvemos para atrás, donde señalamos que la concesionaria, sin distinguir, ¿cierto?, en su discrepancia, cuántos días corresponden específicamente a los retrasos por la entrega de terrenos expropiados. Señalamos que esta distinción es esencial, trascendente, por cuanto se estaría vulnerando el artículo 20, letra B, de las normas de funcionamiento honorable del panel, por cuanto esta discrepancia quedó reducida, digamos, a dos, o al menos uno o dos párrafos solamente, en el cual en ninguna parte se señala qué parte de estos 391 días correspondería efectivamente a los retrasos que por entrega de terrenos expropiados. Nosotros, solamente como un paréntesis en esta discrepancia, porque entendemos que lo ya recomendado por el panel en su oportunidad es un tema, digamos, que ya está zanjado, si bien las partes no lo compartimos, ¿cierto? Y entendemos que la disputa va a seguir, digamos, en la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago, ahí, bueno, definirá el concesionario, pero lo que queremos decir aquí, en definitiva, es que en ese análisis que hizo el panel técnico en su oportunidad, la verdad es que faltó, efectivamente, esta distinción entre los plazos, digamos, de atrasos que se nos imputan respecto de estas dos materias. Y también consideramos que el panel técnico no consideró, digamos, ciertos antecedentes que podrían verse reflejados, digamos, a lo mejor en una decisión a lo mejor muy diferente. No quiero entrar en detalle porque en definitiva es volver a reiterar, digamos, lo que nosotros señalamos en la discrepancia de 07-2017, lo dejamos en nuestra presentación y en las observaciones, pero la verdad es que a lo mejor no va a ayudar, digamos, a zanjar esta discusión. Enseguida dejo con usted a Pablo Hernández. Buenos días. Mi nombre es Pablo Hernández, ingeniero civil industrial, jefe del Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Concesión. Bueno, se analizaron los ingresos de la concesionaria para efectos de poder estimar si cuál sería el plazo de, como ustedes bien comentaban, variable esta concesión en función de ciertos escenarios. Entonces tenemos que la PSP fue el año 2016, por lo tanto tenemos datos de 2 años y medio, como ustedes pueden ver ahí, 588.920 UF el año 2017 y 636.102 UF el año 2018. Y el 2016 son 4 meses, por lo tanto ahí uno puede claramente inferir que el crecimiento del año 2018 respecto a 2017 ha sido más de un 8%.
y si uno infiere que los últimos 4 meses del 2016 los compara con los últimos 4 meses del 2017, también se puede concluir que el año 2017 creció más de un 8% respecto al año 2016, considerando esos 4 meses. Entonces, como bien se dijo anteriormente, el plazo máximo son 420 meses. Esto significa que la concesión terminaría el año 2046. El inicio de la concesión en el año 2011. 2011 más 35 años, 2046. O sea, la concesión se acabaría, en el peor de los casos, el 3 de septiembre del 2046. Por lo tanto, se hicieron algunos escenarios que voy a explicar a continuación. En el corto plazo se vislumbra un crecimiento anual cercano al 8% real anual de los ingresos, donde la tarifa se reajusta a un 1% real anual desde el año 2002 hasta el año 2019 de explotación de la concesión. Esto significa que hasta el año calendario 2034 tendríamos un reajuste real anual de 1%. Por lo tanto, si el flujo crece 3%, los ingresos deberían crecer 4%. Entonces, se han definido 3 escenarios: conservador, optimista y pesimista, con las siguientes tasas de crecimiento de los ingresos, donde se incluye este reajuste de 1% hasta el año 2034. El escenario conservador, ¿no es cierto?, supone los 2 primeros años 8%, después 3 años con 7%, después 3 años con 6%, después baja 5%, y a partir del año 2035, donde ya no hay 1% real anual, baja a 4%. Y el escenario pesimista, que ya es un escenario bastante negativo, estamos suponiendo que a partir del próximo año 2020 ya empiezan a decrecer 1% los ingresos. 7, 6, 5, 4, llegando hasta un 2% a partir del año 2035. O sea, el caso pesimista es un caso, se puede decir, bastante negativo. Entonces, además, dentro de la fórmula del ITC hay 2 conceptos que se llaman el costo adicional de la investigación ambiental, que se ha estimado en 37.900 UF aproximadamente y se imputa al mes 1 del ITC, y además un concepto relacionado con los cambios de servicio, que en este caso se ha supuesto 542.000 UF por concepto de cambio de servicio, y lo que dice el contrato que 150.000 UF se distribuyen, ¿ya?, y 392.000 UF se imputan al ITC el mes 1. Por lo tanto, este también es un escenario bastante pesimista. Bajo estos supuestos, las fechas de término estimadas en el escenario conservador es abril del 2033. El escenario optimista, mayo de 2032, y el escenario pesimista, enero del 2035. O sea, estamos hablando que la concesión incluso se acaba hasta el último año que tienen el reajuste real anual, que es el año 2034. ¿Ya? O sea, aquí estamos hablando de números concretos. La concesión, con un escenario muy pesimista, como ustedes pueden ver ahí, la última columna pesimista con ese escenario, se acaba en enero del 2035. Y el plazo máximo es septiembre del 2046. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿bajo qué escenario podríamos llegar al plazo máximo, que es septiembre de 2046? En ese caso, se concluye que con un 1,8% real anual desde marzo de 2019, porque este trabajo está hecho con datos reales, hasta febrero de 2019, suponiendo un 1,8% real anual de los ingresos. Recién ahí llegaríamos al año 2046, a agosto de 2046, y eso es incluyendo el 1%. O sea, está hablando que tendrían que crecer 0,8% real anual hasta el año 2034 los ingresos. O sea, es un escenario realmente, no sé, no hemos visto en la historia de concesiones un comportamiento de este tipo. Por lo tanto, es muy improbable que se llegue a un escenario donde el ITC se alcance cerca del plazo máximo o no se alcance. Por lo tanto, la compensación que pretende la concesionaria debería rechazarse porque el perjuicio que alega no es cierto, sino que es meramente especulativo.
Entonces resulta absolutamente injustificado, ineficioso darle un aumento al plazo máximo si, considerando estos escenarios, es demasiado improbable que lleguemos a ese escenario. Me gustaría responder inmediatamente la consulta que hicieron acá respecto a los IMG. Los IMG se consideran desde la PSD de esta concesión. Entiendo que fue el año 2017-2018. Por lo tanto, 2018, entonces los IMG existen hasta el año 2039. Los IMG crecen al 2,8% real anual y además se imputan al ITC. Se imputan al ITC. O sea, si se llegan a activar los IMG, ese pago de IMG que hace el MOP se tiene que imputar a los IMG y además no con la tasa del 9, con una tasa del 6, porque obviamente el riesgo es mucho menor. Por lo tanto, se dispuso que en la fórmula de ITC la tasa de descuento de los eventuales pagos de IMG del Estado se descuenten a un 6%. Por lo tanto, efectivamente, si la tasa que crecen es 1,8% real anual, lo más probable es que se activen los IMG, pero en ese caso esos pagos se van a imputar al ITC. Por lo tanto, con menor razón se podría llegar al año 2046 con este escenario. Ahora, una explicación de por qué podría pasar esto, porque la verdad que cuando el Estado o el MOP hizo esta planilla de evaluación, nosotros no usamos 7.900.000 y tantas mil UF como monto de inversión, usamos un monto mucho mayor, esa es la verdad. Por lo tanto, claro, en 35 años no alcanzábamos a llegar a ese monto, pero dado que la competencia hizo que el ITC bajara de manera significativa, resulta que es prácticamente con una probabilidad menor o muy menor que se pueda llegar a ese ITC. ¿Ya? Y la otra pregunta es cómo se construyen los IMG. Los IMG se construyen con un escenario donde se dice, bueno, si el capital es 20%, mi deuda va a ser 80% y yo con los IMG tengo que ser capaz de pagar a todo evento esa deuda 80%, con un radio de cobertura cercano al 1,15%. Esos son los parámetros que se han usado. Y luego con el Ministerio de Hacienda se define, bueno, qué tasa de crecimiento usamos para estos IMG. En este caso se usó 2,8%, pero no significa que ese sea la tasa de crecimiento esperada de los ingresos. Siempre es menor. Siempre el Ministerio de Hacienda nos dice, bueno, usemos una tasa menor. Y el plazo de 22 años que se imputa en los IMG es por un tema de que eso es lo máximo que ven los bancos en el largo plazo. O sea, si yo le pongo 30 años de IMG, el banco va a decir, no, yo no veo más allá de 22 años. Yo considero 22 años de IMG y los otros años no te los considero dentro de tu financiamiento. Por lo tanto, 22 años es lo que comúnmente se establece en estas concesiones, que no son muy rentables, y creo que es uno de los plazos máximos. Creo que habrá otro contrato que puede haber un plazo mayor, pero puede ser 23, 24 años. Pero ese plazo máximo está dado por las condiciones financieras de los bancos que no valoran años adicionales al año 22. ¿Ahí terminamos, creo? Ahí terminamos. Ese no será la presentación. Muy bien, muchas gracias. Francisca Castro. Ya, muchas gracias. Yo, como les había dicho, lamentablemente me tengo que ir en unos minutos. Yo quiero llevarlos a un extremo, ¿ya? Y aquí voy a hacer eco de algún ejercicio que hizo don Roberto Añerén ayer. Porque todo el tema es cómo se mitiga, porque usted hizo un ejercicio práctico, real, pero aquí está un ejercicio teórico, ¿ya? Que es cómo se mitiga el riesgo, ¿ya?, de un atraso en la construcción, ¿ya?, durante el periodo de la explotación, ¿ya? ¿Cómo usted, un atraso significativo durante de la construcción, que le va a impactar, le impacta, porque tiene un periodo, hagamos cuenta que solo sea por plazo esto, olvídese, le va a impactar, digamos, en el plazo de la explotación. Todo lo que se atrasa en la... Ahora hagamos cuenta entonces, ¿ya?,
que usted me dice que durante el periodo de cualquier atraso en la construcción, el sistema de concesiones lo que considera es una postergación de la PSP, ¿cierto? Sí. Perfecto. Porque en el fondo lo que está tratando de hacer es de no multar al concesionario, ¿ya? Porque le caen muchas multas y va más allá del periodo de la PSP. Entonces cualquier atraso en la construcción dice, ok, trasladamos la PSP. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un hipotético caso en que hayan 10 años de explotación? Lo puse 10 y no 2. 10 años de explotación. Y hay un atraso en la construcción que le desplaza la PSP en 5 años. Por lo tanto, a usted le quedan 5 años, en vez de 10, para recuperar los costos y eventualmente obtener una utilidad. ¿Cómo se recoge eso en el sistema de concesiones? Porque entiendo, por supuesto, que se lo estoy llevando a un extremo, Sí. porque no, claramente que esto es muy distinto. 391 días, estamos hablando cerca del 2% del total del plazo de la construcción, o sea, del plazo de la concesión. No estoy hablando de lo mismo. Pero lo que quiero entender es que conceptualmente, ¿cómo? Porque usted me dice, durante el periodo de construcción, la construcción se recoge en la PSP. Perfecto, pero eso lo entiendo yo, que es para no mitigar las multas que eventualmente la concesionaria tiene por no poder cumplir con la fecha de la PSP. Pero no tiene relación con un atraso significativo, ¿ya? ¿Cómo hace usted para recoger después entonces los ingresos que hubiera obtenido durante la explotación? Esa es la pregunta, porque eso es. Y en este caso se argumenta que además esos atrasos son de responsabilidad del nodo, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que... Está claro, entiendo yo, que cuando los atrasos son de expropiaciones, efectivamente hay un aumento en el plazo. Pero ¿qué pasa cuando no existe? ¿Qué pasa en este ejercicio de 10 años en que a mí se me corrió la PSP 5 y me quedé con 5? Ese es como el riesgo que quiero yo ver cómo se estructura. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar solamente desde el punto de vista financiero-económico, ¿ya? Solamente desde el punto de vista financiero-económico. Obviamente, en el caso extremo que usted menciona, claramente hay que hacer una evaluación muy completa de todos los efectos que tiene este atraso en la etapa de construcción respecto a la etapa de explotación. O sea, en ese caso hay que reanalizar el proyecto entero y ver los efectos. Por ejemplo, tenemos el Hospital del Salvador, que por un tema se encontraron osamenta humana y se ha atrasado en más de 2 años el aumento de base de construcción significativo y la explotación son 15 años fijos. Entonces ahí ya se negoció un convenio complementario y se analizaron todos los efectos que tenía ese atraso dentro del contrato. Ahora bien, desde el punto de vista del ITC, que es un buen mecanismo, es difícil recoger en el ITC estos costos. O sea, sinceramente, desde el punto de vista financiero, deberían evaluarse de manera separada. O sea, considerar el efecto de este atraso de construcción y ver cómo pagárselo. ¿Qué significa esto? O sea, si yo me atraso 3 meses, ¿no es cierto?, el costo y si no hay aumento de costos adicionales, dado que el ITC establece que a todo evento me voy a ganar 8 millones de UF en valor presente a un 9%, ¿no es cierto? Si me atraso 2 meses, el ITC lo que recoge es tú te vas a ganar 8 millones, que fue lo que estableciste que te ibas a ganar. Si tuviste aumento de costos durante esos 2 o 3 meses, bueno, págamelos aparte. Pero es difícil recogerlos en el modelo de ITC, porque el modelo de ITC no está hecho para establecer este caso extremo que usted comenta, que la verdad que tiene más sentido para una concesión de plazo fijo, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista financiero yo creo que lo más adecuado o razonable es analizar desde todos los frentes el efecto que esto considera sobre todo el contrato, pero no se puede ver desde el punto de vista de los ingresos. Perfecto. O sea, la respuesta que entiendo yo es que se soluciona caso a caso, en el estudio caso a caso,
en contratos caso a caso, y en estos casos donde hay una combinación de plazo ITC, no aplicaría. No debería... Porque estaría recogido por el ITC. Claro, porque ellos están reclamando que tuvieran un aumento de costo. Entonces los aumentos de costo se ven reflejados en la etapa de construcción. Pero como ITC, lo que hace el mecanismo que tú a todo evento te vas a ganar los 8 millones que me dijiste que te costaba la obra original. Por lo tanto, si se cumplen los 8 millones de UF, los efectos que tuviste en la etapa de construcción deben analizarse por separado. Pero aquí cuando estamos mezclando, que me reclaman los efectos financieros, los aumentos de costo, los aumentos de financiamiento, y me lo quieren juntar con que además dame un aumento de plazo con la explotación, siendo que te vas a ganar los 8 millones de UF que tú me pediste por el modelo, por el valor original, se lo estarías pagando 2 veces, porque se lo pagas por lo que me reclaman en construcción y además se lo estás pagando en el aumento del plazo de explotación, donde te estás ganando los 8 millones de UF a valor presente a todo evento. Entonces, se lo estarías pagando 2 veces. Excepto que tú como Estado definas que te voy a pagar con un aumento de ITC esos aumentos de costo de la etapa de explotación. Pero tiene que quedar totalmente reflejado. Que eso entiendo que se hizo un convenio complementario en Ruta 68 que se pagó con un aumento de ITC. Y se dijo, bueno, las obras adicionales valen tanto y te la vamos a meter en el ITC. Pero no se pueden mezclar de que te reclamo por los sobrecostos de construcción, te reclamo por los atrasos y además aumenten los plazos de explotación. Eso no... Están mezclando conceptos que son muy difíciles de separar. Muchas gracias. Si me permite señalar algo. Bueno, aquí, efectivamente el caso que usted señala, digamos, es bastante extremo y la solución es efectivamente caso a caso. Ahora, lo que nosotros no queremos que quede la sensación es que aquí no le estamos negando al concesionario a que tenga un derecho, digamos, a reclamar, ni menos a que sea compensado. Lo que tenemos que dejar claro acá es que efectivamente para que proceda la compensación es que se tienen que reunir ciertos requisitos. Y aquí se señaló que uno de los requisitos efectivamente es que el daño exista. Ahora, el daño aparentemente no existe porque estamos todavía recién partiendo la explotación del contrato. Lo que nosotros reconocimos en una oportunidad fue en 105 días de retraso en la entrega de terrenos expropiados. Eso fue el año 2014, en la resolución 4885. La actitud del concesionario fue, bueno, efectivamente suscribir la resolución, protocolizarla, ¿sí? Y además señalar, digamos, que se reservaba el derecho para poder reclamar en el futuro, del año 2014. Hoy día recién lo está reclamando. El sistema de concesiones establece mecanismos de, digamos, solución de conflictos. Y uno de esos es precisamente el panel técnico, creado, ¿cierto?, a propósito de la ley de modificación del año 2010. Entonces, el concesionario tiene todas las herramientas para poder venir a reclamar, digamos, lo que él estima pertinente. Ahora, la oportunidad es lo que también nos llama la atención. ¿Por qué ahora, digamos, no antes? O sea, ¿qué valor le damos en definitiva a la reserva que hizo en esa oportunidad? Entonces, y lo otro es que, también tiene un plazo, digamos, para recurrir a la comisión arbitral, que es dos años contados desde la ocurrencia del hecho, en la etapa de explotación. Y el hecho todavía no se verifica, o sea, la concesionaria no ha visto disminuida, digamos, no haber alcanzado, digamos, el ITC que ofertó. Por lo tanto, hay un problema, digamos, de temporalidad aquí que hay que tener en consideración. Y eso repercute necesariamente en que si es viable o no aumentar el plazo de la concesión. Eso es. Roberto Añerén. Siguiendo un poco con el argumento de la señora Francisca, cuando usted menciona el caso bastante particular del caso del Hospital Salvador, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿qué hace la diferencia entre un atraso de un día o de 2 años, digamos, desde el punto de vista conceptual? Me gustaría que me explicara eso, digamos, porque, claro, un caso es extremo, el otro no es extremo, pero al final la ley como que no distingue entre lo que es extremo y lo que no es extremo. O sea, quizá hay una petición de aumento de plazo que o se considerará o no se considerará, pero no es un tema de quién le hizo más daño a quién y si el daño es necesario o no es necesario considerarlo. Si es muy chico no se considera, si es muy grande sí, etc. Y eso por una parte.
El otro asunto es la oportunidad del reclamo, porque tiene razón la concesionaria, ¿no es cierto?, que la ley, aparte de fijar un plazo de 50 años, las concesiones como máximo, autoriza hacer el reclamo o cualquier reclamo por 2 años, no se puede reclamar hechos, digamos, 30 años después. Entonces, ¿cómo se concilia eso? Porque, claro, el daño no se ha producido, efectivamente no existe el daño que se está reclamando, pero puede ocurrir. ¿Y cómo se concilia eso con los 2 años, digamos? O sea, él no puede venir a reclamar en 20 años más que me está yendo mal, etcétera, así que deme los 391 días. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en el primer caso que usted comentó, o sea, todo perjuicio que tenga la concesionaria debe pagarse, en eso estamos de acuerdo. O sea que el punto es de que o me lo pagan con aumento de ITC y con aumento de plazo de la extensión, o me lo pagan por los perjuicios que yo calculo que tuve la etapa de construcción. Pero cuando empiezo a mezclarlo, se transforma en una nube que no tengo cómo separar, porque empiezan a hablar de sobrecostos, pero ¿dónde está la separación entre los costos de construcción de la obra original y los costos de construcción de los eventuales modificaciones de contrato o gastos adicionales debido al retraso que le imputan al MOP? ¿Qué me separa una factura que ellos dicen que mira, esto se debe a los retrasos del MOP? Porque es como extraño que nos diga, mira, me demoré 6 meses más y todos los costos de esos 6 meses son perjuicios. Pero durante esos 6 meses también me construiste parte de la obra original. Entonces, el punto no es que no se le pague, el punto es que se lo pago con un aumento del ITC o se lo pago a través de un pago directo o como nos pongamos de acuerdo o eventualmente con un aumento de plazo de concesión, pero con una tasa más cercana a lo real, que en este momento estamos trabajando con 5% de tasa, pero o se calcula el perjuicio y eso se puede pagar por un aumento de plazo, pero cuando me lo están cobrando 2 veces, cuando ellos van a ganar a todo evento los 8 millones que pidieron en oferta económica por la obra original, esos perjuicios deberían calcularse en la etapa de construcción, verificarse, pero no mezclarse con la etapa de explotación, no mezclarse con el ITC, porque eso ya es otro tema. Entonces, eventualmente yo estoy mezclando cosas y se lo estoy pagando 2 veces. O sea, si le estoy pagando el aumento de plazo, entonces eventualmente van a ganar más y por otro lado le estoy pagando los sobrecostos que me reclamaron en construcción. Entonces, al final, ¿qué es lo que me separa? Entonces, lo que se debería hacer es no mezclar explotación con construcción, porque esa es la gracia del ITC. Estamos hablando de ITC. O sea, si el ITC tiene la gracia de que lo que dice la teoría del ITC, el paper de Engelhardt y Fischer, es que lo que él debería pedir de ITC es lo que él cree que va a costar la obra. Por lo tanto, si él cree que pide 8 millones de UF, porque cree que va a costar 8 millones de UF. Entonces la construye, se gastó 8 millones de UF y él gana en ese momento, que es la PSP, calculo el ITC, el PPI y digo porque es feo. De aquí voy a ganar en valor presente al 9%, 8 millones de UF. Entonces esa es la gracia, que te une las dos cosas. ¿Y quién va a ganar? El que estimó que la obra era más barata. Ese es el punto. Ahora, si nos vamos a una concesión donde efectivamente son 10 años y se lleva un perjuicio de 5 años y es plazo fijo, supongamos, ahí ya no podemos usar la teoría del ITC. Entonces, la teoría del ITC es que yo te voy a pagar los 8 millones de UF que tú me pusiste en tu oferta económica, que es lo que estimaste que vale la obra, y los otros perjuicios te los tengo que pagar aparte. Pero no me los mezclen diciendo, mira, además quiero que me des 391 días o meses más de ITC, si por otro lado te estoy pagando los perjuicios de la etapa de construcción. Entonces, o te los pago acá, o te los pago allá, pero no me mezclan. Es que yo creo que no me siguió bien en la pregunta, porque aquí no se están reclamando mayores costos de construcción. Eso ya fue zanjado en la D07 del año pasado. Reclamar, y por algo nosotros no aceptamos ese reclamo, los 2 primeros puntos. Aceptamos el tercero, que tiene que ver con el plazo solamente, y no tiene nada que ver con la construcción. Aquí se está llamando un aumento que otorgó el panel respecto de la construcción, siguiendo con el ejemplo de la señora Francisca, ¿no es cierto?, porque afecta de alguna manera el inicio del cobro de los ingresos, ¿no es cierto? Y lo que está reclamando el concesionario acá es que dice, bueno, yo tengo un esquema de cobro de ingresos que tenía que partir 391 días antes de lo que partió. Si yo por alguna razón no llegara a obtener mis
y valor presente los ingresos, valga la redundancia, en el periodo, ¿no es cierto?, en que la concesión me otorga, que son 420 meses o 35 años, yo tendría derecho a seguir por 391 días más tratando de recuperar ese valor presente. Eso es lo que se está pidiendo acá. No se está pidiendo pagar 2 veces los costos de construcción, nada de eso, digamos. Entonces, mi pregunta es, dada la falta de oportunidad que la ley establece respecto de los reclamos, la concesionaria, si no reclama ahora algo que no ha sucedido, no lo puede reclamar más. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? Ahí hay como una contradicción en la ley, ¿no es cierto? A mí se me produjo un daño en la construcción, me impidió usted cobrar mis ingresos durante 391 días que yo debiera haber estado cobrando mis ingresos, pero no me los quiere dar al final. En el eventual caso de que yo no alcanzara a juntar esta bolsa con los 7.388.000 que es el valor presente, ¿se fija? Ahora, si ese caso se diera, que como ustedes demostraron en este estudio, que está muy bien hecho seguramente, no va a suceder, pero en el caso que sucediera, la concesionaria no puede cobrarlo, ¿me entiendes? Entonces, eso es un poco el tema acá, hoy día. Perfecto. Bueno, nosotros pensamos que esto debería reclamarse cuando esto ya no pasa a ser eventual, sino que pasa a ser un hecho consumado. O sea, nosotros pensamos que efectivamente si llega al año 2045 y no se está cumpliendo, efectivamente lo más probable que la concesión se le pueda comprar. Lo que dice las bases es que el Estado le puede comprar la concesión, ¿no es cierto?, en algunos casos pagándole lo que resta por ITC. Entonces, efectivamente, en este caso, nosotros pensamos que él tendría la opción de reclamarlo en el futuro, en el 2045, suponiendo, no sé, que ya la gente está usando vehículos que vuelan, no sé, claro, y la gente, nadie usa la concesión. Sí, obviamente en ese caso va a ser un hecho sobreviniente y el Estado va a tener que pagarle lo que le falta por ITC. O sea, nosotros, obviamente, no, todos los riesgos no los tiene él. O sea, están los IMG, está el ITC, y efectivamente, en ese caso, o sea, si llega a cumplirse esto, debe haber algún hecho que lo cause. Por lo tanto, debería poder reclamar en ese momento. Pero está reclamando ahora por un escenario en el cual no se aprecia por ningún contexto que pueda ocurrir, no sé, pensamos que no tiene sentido, ¿no? Sí. Yo quisiera escuchar la opinión legal de los abogados más que la parte técnica, porque hasta en mi modesto entendimiento la ley no permite hacer lo que usted propone. No, sí, lo voy a aclarar. Y efectivamente sí permite. A ver, entendiendo que este es un hecho que ocurrió, por ejemplo, en la etapa de construcción, ¿cierto? El atraso, digamos, imputable al fisco. Efectivamente, la ley contempla que dentro de los 2 años contados de la puesta en servicio definitiva, el concesionario puede demandar, digamos, efectivamente esos daños. Ahora, la cuantificación pero de esos no, daños... pero no después, po. ¿Perdón? Pero no después de los 2 años. Sí. Ese es el tema. Después de los 2 años de obtenida la puesta en servicio, vence el plazo para que el concesionario reclame su derecho. Ahora, la cuantificación de esos daños efectivamente no los va a saber, sino hasta cuando efectivamente se produce, y en este caso no llegaría a obtener el ITC. ¿Ya? La ley también permite, digamos, hacer reserva, digamos, de discutir en un juicio posterior la cuantificación de esos daños, efectivamente. O sea, lo puede hacer. O sea, esa es la duda que yo tenía. O sea, el hecho de haber reclamado dentro del plazo de 2 años y yo hago una reserva de derechos de aquí para adelante, ¿me permite a mí al año 35 recurrir a la reserva de derechos que hice después de 2 años o eso prescribe? Sí, bueno, hay un tema de prescripción ahí dando vueltas. Se fija, claro, entonces ahí hay un tema. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien. No tengo preguntas. Teodoro Vygotsky. Como usted, disculpe, como don Pablo había señalado, este contrato mezcla 2 mundos, un mundo de los plazos fijos que tenía problemas con el mundo de los BPI, que tiene otro tipo de problemas, pero al tenerlos juntos se multiplican los problemas, ¿ya? Y este es un bonito caso de esa naturaleza. Y usted lo desarrolla muy bien, entonces le quiero preguntar como colega ingeniero civil industrial,
¿qué probabilidad usted le asigna a que logren el BPI después de los 35 años? ¿Qué probabilidad le asigna usted a que el BPI lo logren después de 35 años? O sea, me está diciendo, está consultando, ¿cuál es la probabilidad de que, lo que dije ahí, el peor caso, que crezca 1,8% real anual hasta el año 2046 para que se cumpla justo en agosto de 2046 el ITC? ¿Eso me está preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ese hecho? Se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Mm? Yo sé que los ingenieros tenemos problemas de comprensión de lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que el ingreso presente se logre después de los 35 años? Si me pregunta a mí, como una persona que ha trabajado en concesiones durante 20 años, yo lo veo como cero. ¿Por qué lo veo como cero? No, se lo voy a explicar. me sirve eso, no es Yo necesario. estuve trabajando en la DIPRES y yo fui una persona que trabajé en el MDI. El MDI, Mecanismo de Distribución de Ingresos, surgió cuando los ingresos de las concesionarias empezaban a bajar. Y el Estado no podía quedarse de brazos cruzados porque empezaba la concesionaria a decir, oye, están bajando los ingresos, tenemos que inventar un mecanismo. Y se inventó este mecanismo que era, yo te aseguro, un 3% de crecimiento de los ingresos, un 5% de crecimiento, pero tú me tienes que pagar una prima en obras. Y ese mecanismo se le entregó a las concesionarias y muchas aceptaron y otras no. Aceptó MB, aceptó Santiago Talca, Talca Chillán y pasaron de plazo fijo a plazo variable en función de este aseguramiento de ingresos. Mi punto es de que si llega a existir una situación extrema en la cual no crezcan las tasas que deberían crecer, por la razón que sea, obviamente el Estado nunca va, o sea, el Estado y la ley, porque la ley de concesiones no es pro Estado, a pesar de que las modificaciones del 2010 regularon un poco más el equilibrio, donde antes era un poco desequilibrada, el Estado y la ley permiten que el concesionario pueda reclamar por hechos sobrevinientes. No sé, si nadie pasa por la carretera porque nadie usa los vehículos, obviamente el Estado no va a poder decir es riesgo tuyo y tú no lograste ITC y se acaba la concesión. O sea, el Estado va a tener que inventar un mecanismo, al igual que el MDI, y decir, mira, estamos de acuerdo, hay un hecho sobreviniente que hizo que los flujos bajaran y que no logres, no es culpa tuya, tampoco es culpa mía, pero un hecho sobreviniente y vamos a negociar. Y las concesionarias y el MOP nos sentamos a negociar y vemos los problemas que tienen. El MOP no es una entidad, concesiones no es una entidad que siempre trata de arreglar primero por las buenas y después ver cómo podemos encontrar soluciones legales claras. Pero efectivamente yo veo que la probabilidad es cero, porque para que eso ocurra tiene que existir un hecho sobreviviente que implique una baja, una reducción de las tarifas, de los tráficos que tenga como consecuencia una disminución de los ingresos que estamos viendo acá. Entonces, obviamente, llegar a ese escenario es muy poco probable, pero si llegara a ocurrir, hay que sentarse a negociar, como ha ocurrido, como le acabo de comentar, en el caso del MDI, que fue un instrumento necesario en su momento, y después cuando se arregló la situación, seguimos funcionando. Claro. Don Pablo, seguramente en 35 años más, los dos vamos a estar jubilados jugando con nuestros bisnietos. Y este es un tema institucional del MOP y la concesionaria y el panel. No es algo personal, por favor, no lo tome así. Entonces, en resumen, usted le asigna una probabilidad cercana a cero, digamos, al límite por la derecha, de que el BPI se cumpla después de los 35 años. Bueno, le voy a contar otra cosa. Aparte de colega, yo tengo más de 25 años en el rubro portuario. Y mi primera experiencia como director de empresas portuarias estatales fue en Talcahuano, San Vicente. Y a una tasa del 1% en 30 años no da el puerto. Y se le va a empezar a ir la gente a Puerto Montt, que es donde llega la carga. Se le va a empezar a ir la gente a San Antonio, donde tiene, usted sabe muy bien, el proyecto de gran escala, que ahora con Valparaíso como está, lo más probable es que se desarrolle, y todos los desarrollos en ferrocarriles, particularmente los que van desde la carretera hacia los puertos.
Por lo tanto, la probabilidad de que baje el flujo por carretera no es menor. Entonces yo, con el convencimiento que usted tiene, le digo, ¿por qué no alarga el plazo si no tiene ninguna importancia? Además que este tiene 35 años y el límite es 50. Por un lado, creo que el Estado tiene que tener la libertad, porque la obra pública es suya, para definir si le paga al concesionario con un aumento de plazo, o si le paga con un pago directo, o si le paga con un incremento tarifario. Está claro que la compensación tiene que hacerse, pero hay que ver cómo se la pagamos. De aquí a 35 años más, con la tasa del 9%, los ingresos no valen nada. No valen absolutamente nada. Estoy hablando de, no sé, un 23%, porque con el 1 dividido por 1 al 9% elevado a 420 meses, 100.000 UF se ven reflejadas, se ven disminuidas por un factor del 23%. Entonces yo como Estado voy a tratar de a lo mejor establecer otro mecanismo, porque quiero que la concesión se acabe para aumentar el estándar y poner terceras pistas, lo que sea. Ahora bien, a mí me gustaría, voy a dejarlo pendiente, pero a mí me da la impresión, con lo que dije anteriormente, de que el pago de IMG se incorpora dentro del ITC, que ese cálculo no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo. Tal vez, haciendo algunos supuestos, pueda demostrar que se van a activar los IMG y como esos IMG se van al ITC, a lo mejor se cumple de todas maneras. A lo mejor ni siquiera es necesario hacer un cambio, porque como se activan los IMG que crecen al 2,8% y eso se meten al 6% dentro del ITC, a lo mejor llegamos igual. Pero, entonces, ese ejercicio no lo he hecho, pero obviamente lo puedo hacer en 2 días. Usted refuerza la línea argumental. Me refuerza la línea si argumental. Está tan convencido. Yo le creo, créame que le creo. Entonces amplíe el plazo. ¿Cuál es el problema? Está bien, sí, sí, suficiente. O sea, le quiero mostrar, sí. Esto no quiere decir que sea mi opinión, pero quiero ver el análisis, ¿se fija? Lo que estamos de acuerdo es que tiene que llegar a los 8 millones de UF en valor presente. En eso estamos de acuerdo. Eso. En eso estamos de acuerdo. Y lo que estamos de acuerdo es que los dos vamos a estar jugando con los bisnietos. Y que estas son instituciones, no es personal. Lo único que le puedo comentar es que el 9% que establecimos en las bases, que es una tasa muy alta, en este momento las tasas de financiamiento son 4,3, 5%, obviamente implican que el costo de oportunidad de la concesionaria es mucho menor que eso. O sea, lo que quiero decir es que el mecanismo hace que todo se lo descuenta el 9%, pero obviamente yo como Estado no veo el 9%. Cuando voy a negociar con el Estado me dicen 4, 5. Entonces, obviamente, eso me causa un perjuicio en 35 años, donde el mecanismo hace que yo lo descuente el 9%, pero para mí eso no vale el 9%. Vale descontado al 5%. Entonces, el mecanismo efectivamente está hecho para asegurarle una rentabilidad al concesionario y se estableció esta tasa alta. Pero obviamente eso es un poco la preocupación de que en este momento no me causa nada, pero en 35 años el factor es tan grande que hace que yo como Estado lo evalúe de manera diferente. Claro, pero como dicen los cabros chicos, pasó la vieja, las tasas eran las tasas en el momento dado. Exactamente. Hace 2 meses atrás la FED iba a subir 4 veces la tasa, el Banco Central en Chile iba a subir las tasas y ahora hablan de bajarla. El mercado de capitales es así. Cuando fue 9, era esa la tasa de mercado. Hoy día es menos, mañana será más. En 35 años le aseguro que no se mantiene. No tengo más preguntas. Fernando Vara. Sí. Bien. No, un par de precisiones y una consulta. Respecto de lo que menciona el abogado Ortega, de los requisitos de procedencia, mencionó el daño. Yo quiero aclarar que no encuentro eso en la norma, digamos, que fue un comentario a propósito de buscar cuál es la razón para que se pueda proceder una compensación, digamos, con respecto al perjuicio. Ya sea, pero evidente que no es un requisito de la norma literal, digamos. Solamente eso para aclarar. No. Y lo segundo también es respecto del plazo para dirimir esta situación del plazo.
Evidentemente, las circunstancias que dan origen a esta discrepancia ocurrieron durante la etapa de construcción y por lo tanto los 2 años se cuentan desde la PS, desde la puesta en servicio definitiva. ¿Estamos de acuerdo en eso también, no es cierto? Bien, solamente para aclarar. Ahora, respecto de de los reclamos que estamos comentando hoy día, si por un momento usted supongamos que usted tiene razón en que el 52 número 3 se refiere solamente a la etapa de construcción, por lo tanto no nos dejamos de lado. Nos vamos a las bases, y las bases son bien explícitas respecto de la expropiación o de los atrasos en la entrega de los terrenos expropiados, ¿cierto? Bien, respecto de ese punto específico y de la resolución, digamos, que otorgó un plazo de 105 días donde se reconoce un atraso por parte del Ministerio en la entrega de los terrenos expropiados. Me gustaría que se refiriera a eso, digamos, que específicamente, si no considera usted que a propósito de esa resolución y de ese reconocimiento de atraso de 105 días en la entrega de los terrenos expropiados, no daría lugar a la aplicación del 18.2. Del 1921 de las bases. Es decir, que también da lugar no solo a compensación, sino que también a aumento de plazo de concesión. No sé si me expliqué, o si tiene dudas me pregunta. Sí, o sea, usted se refiere que haciendo extensiva, digamos, este artículo el que permite la... Más allá de lo que dijo el MOP en la sociedad concesionaria, que no distingue, dice usted, ¿no es cierto?, estos 391 días como si fuera un solo paquete y no distingue entre lo que fueron atrasos por entrega de terreno de lo que fueron otros atrasos o imputables al MOP eventualmente, ¿cierto? Sí. Que fueron los reconocidos en la D07. Entonces, me gustaría que se refiriera a ese punto específico respecto de ese punto de las bases, digamos. No, claro. O sea, lo que pasa es que... ¿Cómo argumentaría usted, digamos, respecto a ese punto? Para decir, miren, igualmente no corresponde aplicar este artículo de las bases por no sé qué razón. Sí, bueno, lo que pasa es que las bases, o sea, son bien claras, digamos, en señalar que en este caso de los atrasos de la entrega de terrenos expropiados, o sea, se refiere a esa hipótesis solamente. Y el artículo 19211, entiendo que es el que usted está señalando solamente... Sí, el 18921, que es el que yo le mencioné. Ah, perfecto. El 18921. Claro, lo que pasa es que ese artículo se refiere solamente al tema de la entrega de los terrenos expropiados. Sí. Claro, sí, efectivamente. Bueno, tenemos que aplicarlo, digamos, a ese retraso, digamos, y no a otro. En el fondo. Es por eso que nosotros señalamos que, en definitiva, la única norma que permite al concesionario está reflejada, digamos, en ese artículo. Hago presente la resolución del 9 de diciembre del 2014, una copia autorizada que tenemos acá, y una serie considerando donde se reconoce, digamos, los 105 días. Los 105 días, ¿no es cierto? Exactamente. Que ya se ha tratado esto anteriormente. Sí. Entonces dice, existe un atraso de 105 días en la entrega del 100% de los terrenos expropiados. Efectivamente, no, si no lo podemos desconocer. Ya. Pero se hizo el reconocimiento respecto de esa hipótesis en particular, o sea, la entrega de los terrenos expropiados. Sí. Claro. No hay otro atraso, digamos, que estén reflejados y haciendo aplicación a ese artículo. Estoy de acuerdo, pero ahí tenemos 105 días que están reconocidos por el MOP. Sí, no. Ya, conforme. Exacto. O sea, lo que quiero decir en definitiva es que el MOP, o sea, lo vuelvo a Como reiterar. contraargumento usted señala, se entendía en su presentación, que sin embargo, a pesar de esto, la sociedad concesionaria no hizo ningún distingo, ¿no es cierto? No hace un distingo porque presentó 391 días tomando la D07, digamos. Bueno, es que... como contraargumento para decir, no, igualmente no corresponde... No. otorgar estos 105. A ver, lo que yo quiero decir es que
es que la concesionaria nos pide aumento, digamos, del plazo de la concesión tomando como referencia los 391 días. Sí. Ajá. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Hay que hacer una distinción, ¿cierto?, entre los atrasos por terreno expropiado, que nosotros sí reconocemos que hay 105 días, ok. ¿se fija? Y los otros retrasos que a lo mejor ellos pueden imputar, por lo mismo entrega de terreno expropiado, sumado a los de retraso en la ingeniería, es lo que nosotros no estamos de acuerdo en el fondo, ¿se fija? Eso podríamos hacer. Me queda muy claro. Muchas gracias. No hay más preguntas por parte de los panelistas, así que terminamos esta ronda. Se cierra el segundo bloque. Estamos regresando a la audiencia pública a las 11:40. Muchas gracias.